Imagina que estás leyendo un libro de historia, uno de esos textos antiguos donde cada personaje tiene un árbol genealógico detallado, donde se registra su nacimiento, sus hazañas y, finalmente, su muerte. Ahora, imagina que, de repente, entre esas páginas meticulosamente documentadas, aparece alguien de quien no se dice nada. Absolutamente nada. No quiénes fueron sus padres, no de dónde vino, no cuándo nació ni cuándo murió. Simplemente, está ahí. Ese personaje existe. Y no está en un libro de mitos o leyendas. Está en la Biblia. Se llama Melquisedec. Un nombre que, para muchos, suena lejano, casi olvidado entre relatos más famosos. Pero ¿y si te dijera que este personaje, aparentemente secundario, es en realidad una pieza clave? Una pieza que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia sagrada, sobre el sacerdocio e incluso sobre la naturaleza misma de Cristo. Melquisedec irrumpe en la narrativa bíblica sin aviso. Aparece en el momento cumbre de una guerra épica, bendice al gran patriarca Abraham, recibe de él el diezmo, la 10ª parte de todo, y luego se esfuma. No vuelve a ser mencionado durante siglos. Hasta que, de pronto, su nombre resurge en los Salmos, y luego en el Nuevo Testamento, vinculado directamente con Jesús. ¿Quién era realmente? ¿Un hombre? ¿Un ser celestial? ¿Una aparición divina? ¿Cómo es posible que alguien sin linaje, sin historia, sin principio ni fin, ostente un título sacerdotal tan alto que hasta Abraham, el padre de las naciones, se inclinara ante él? Las preguntas se multiplican, y las implicaciones son profundas. Porque si Melquisedec era quien algunos creen que era, entonces la historia de la redención es mucho más antigua, mucho más vasta y mucho más misteriosa de lo que nunca habíamos imaginado. Quédate conmigo, porque no solo exploraremos un enigma bíblico fascinante, sino que descubriremos cómo este antiguo misterio podría transformar tu comprensión de la fe, de Cristo y de tu lugar en esta historia eterna. Para comprender la magnitud y el misterio de la aparición de Melquisedec, es esencial sumergirse en el escenario turbulento en el que irrumpe. No se presenta en un momento de paz o quietud, sino en medio del humo, el sudor y la sangre de una de las confrontaciones más épicas y olvidadas del libro de Génesis. La región no era para nada ajena a los conflictos. 12 años antes de los eventos que nos ocupan, 5 reyes de ciudades-estado ubicadas en el Valle del Jordán, entre ellos, los reyes de Sodoma y Gomorra, se habían sometido al poder de un soberano extranjero, Kedorlaomer, rey de Elam. Durante más de una década, le sirvieron y pagaron tributo, pero llegó un momento en el que la opresión se volvió insostenible. Decidieron rebelarse. Kedorlaomer no era un rey cualquiera, era el líder de una coalición poderosa, una alianza militar formada por él mismo y otros 3 reyes de naciones del este. Al enterarse de la revuelta, su respuesta no se hizo esperar. No fue una simple expedición de castigo, fue una campaña de conquista y terror total. La Biblia relata que este ejército combinado emprendió una marcha devastadora, trazando una ruta de destrucción que aún hoy asombra por su alcance y ferocidad. Primero cayeron sobre los refaítas en Astarot, luego sobre los husitas en Am y los semitas en Sabe-Kiriataim. Después, giraron hacia el sur, aplastando a los horeos en el monte Seir y persiguiéndolos hasta el Parán, en los linderos del desierto. Desde allí, dieron media vuelta y regresaron hacia el norte, arrasando todo a su paso, hasta llegar a la fuente de Mispat, también conocida como Cades. Habían logrado lo impensable, cercar y aislar a los ejércitos rebeldes. La batalla final tuvo lugar en el valle de Sidim, una llanura que, según se cree, estaba llena de pozos de asfalto natural, lo que la convertía en un terreno traicionero y difícil para la guerra. Allí, las fuerzas de Kedorlaomer se estrellaron contra la alianza de los 5 reyes. El resultado fue una carnicería. Los ejércitos de Sodoma y Gomorra fueron aplastados, los sobrevivientes huyeron hacia las montañas, y los reyes derrotados cayeron en los pozos de asfalto, tratando de escapar de una muerte segura. Pero la victoria de Kedorlaomer no terminó con la batalla. Los vencedores saquearon las ciudades de Sodoma y Gomorra, tomando todas sus posesiones y provisiones. Y, lo que es más crítico para nuestra historia, tomaron prisioneros.
Entre la multitud capturada, destinada a la esclavitud o al rescate, se encontraba Lot, el sobrino de Abraham, quien para entonces se había establecido en Sodoma. La noticia de la derrota y el cautiverio de Lot llegó a oídos de Abraham, quien en ese momento habitaba en el encinar de Mamre. Lo que sucedió entonces desafió toda expectativa lógica. Abraham, un patriarca nómada, un hombre de Dios pero no un general, no movilizó a ejércitos. Reunió a sus propios sirvientes, a los hombres entrenados en su casa, que eran 318, y, en una hazaña de estrategia y audacia pura, persiguió a la coalición victoriosa. Los alcanzó en Dan, y allí, Abraham dividió sus fuerzas y lanzó un audaz ataque nocturno. No fue una batalla convencional, fue una operación de guerrilla, una emboscada perfectamente ejecutada contra un enemigo numérica y militarmente superior que se confiaba en su victoria. La estrategia funcionó. La coalición de reyes fue puesta en fuga. Abraham los persiguió hasta Obá, al norte de Damasco, rescatando a todos los cautivos, recuperando todos los bienes saqueados y, por supuesto, liberando a su sobrino Lot. Abraham regresaba, por tanto, no solo como un héroe familiar, sino como un conquistador inesperado. Un hombre que había desafiado y vencido a las superpotencias de su tiempo. Regresaba cargado de gloria, de honor y de un botín inmenso. Y era en esta cúspide de su poder terrenal, en este momento de triunfo humano absoluto, cuando cualquier otro hombre se habría enorgullecido, cuando la figura más enigmática de las Escrituras decidió hacer su aparición. El polvo del camino aún no se había asentado. El eco metálico de la batalla aún resonaba en los oídos de los hombres de Abraham. La caravana avanzaba, más lenta ahora, cargada no solo con el botín recuperado, sino con el peso abrumador de una victoria imposible. La atmósfera debía estar cargada de euforia contenida, de esa adrenalina que sigue a la hazaña y que precede al regreso a casa. Y fue en ese preciso instante, en el camino de regreso, cerca del valle de Sabe, que la historia da un giro sobrenatural. De la nada, sin heraldo que lo anunciara, sin séquito real que lo precediera, sin ningún tipo de preparación narrativa, emerge una figura. No se nos dice cómo vestía, aunque la tradición posterior lo pinta con ropas sencillas pero nobles. No se nos describe su aspecto físico. Solo se nos dan dos títulos que destellan como relámpagos en un cielo despejado. Era Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Piensa en la incongruencia de ese momento. Abraham venía de derrotar a una coalición de reyes guerreros, hombres cuya autoridad provenía de la espada y la conquista. Y de pronto, se cruza en su camino otro rey. Pero este no viene con armadura, ni con soldados, ni exige tributo por la fuerza. Viene con las manos llenas, pero no de armas. Viene trayendo pan y vino. El gesto es profundamente simbólico y práctico a la vez. En el contexto inmediato, era un acto de hospitalidad real, de provisiones para un guerrero cansado y sus hombres. Era un reconocimiento de la victoria de Abraham y una forma de brindarle sustento. Pero cada elemento aquí está cargado de un significado que trasciende el momento. El pan, símbolo de sustento y vida. El vino, símbolo de gozo, de pacto y, proféticamente, de sangre. Esta simple ofrenda de bienvenida era un misterio en sí misma, un eco de algo que aún no se entendía plenamente. Y entonces, Melquisedec habla. Su discurso no es un saludo protocolario de un monarca a otro. Es una bendición sacerdotal, una declaración profética que ensambla el cielo y la tierra. Sus palabras cortan el aire. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Fíjate en el orden. Primero, bendice a Abraham del Dios Altísimo, reconociendo que toda bendición verdadera fluye de la fuente divina. Luego, y esto es crucial, bendice al Dios Altísimo mismo. No se gloría a sí mismo ni a la estrategia de Abraham. Atribuye la victoria directamente a la intervención del Creador de todo lo que existe. Este sacerdote no solo servía a una deidad local, su ministerio abarcaba el cosmos entero. Su Dios era el soberano de todo. Pero la verdadera anomalía,
El detalle que ha dejado perplejos a los estudiosos por milenios es el silencio absoluto de las escrituras sobre sus orígenes. En un libro obsesionado con genealogías, donde se trazan meticulosamente líneas de sangre desde Adán, pasando por Set, Noé, Sem y hasta el mismo Abraham, este hombre aparece sin un árbol familiar. No hay registro de su padre, de su madre, de sus ancestros o de sus descendientes. No se menciona su nacimiento. Tampoco se relata su muerte. Simplemente está. Y actúa. Y desaparece. Su nombre, Melquisedec, es en sí mismo una declaración de identidad. Malkitzedek en hebreo significa literalmente rey de justicia. No era un título honorífico que se ganó, era su nombre propio, su esencia declarada. Y gobernaba Salem, un nombre que evoca la palabra Salom, paz. Él era el rey de justicia y el rey de paz, gobernando en la ciudad que siglos después se conocería como Jerusalén, la ciudad que Dios elegiría para poner su nombre. ¿Quién era este hombre? Un sacerdote que operaba bajo un pacto anterior y superior a la ley mosaica. Un rey que bendecía al patriarca que llevaba la promesa. Una figura sin pasado ni futuro terrenal discernible, cuyo breve y poderoso ministerio en el camino de un guerrero victorioso quedaría grabado para siempre no solo en la historia, sino en el mismísimo corazón del plan de redención. Su aparición no era un interludio casual, era una pieza teológica crucial, colocada en el tablero de la historia para ser comprendida mucho, mucho después. Si quieres aprender cómo personajes como Melquisedec pueden transformar tu comprensión de las Escrituras y cultivar una relación más profunda y significativa con Dios a través de una práctica creativa y personal, te invito a descubrir nuestro programa. Permite convertir el estudio bíblico, que a veces puede parecer complejo o lejano, en una experiencia tangible y enriquecedora. Si deseas crear un diario bíblico único que te ayude a conectar profundamente con la palabra y expresar tu fe de manera creativa, entra al enlace en la descripción para conocer más. El encuentro entre Abraham y Melquisedec alcanza su clímax en un acto que, superficialmente, podría parecer un gesto de gratitud o un protocolo cultural, pero que en realidad es una de las acciones teológicamente más disruptivas y reveladoras de toda la Escritura. Después de recibir las provisiones y la bendición celestial, Abraham hace algo que corta la respiración por su profundo significado. Toma la 10ª parte de todo el botín, todo lo que había recuperado, y se la da a Melquisedec. Para comprender la magnitud revolucionaria de este gesto, debemos situarnos fuera de todo marco religioso posterior. En este momento de la historia, no existía la ley mosaica. No existía el sacerdocio levítico. No existía el mandamiento de diezmar codificado en un sistema ceremonial. No había un templo, un tabernáculo, ni una casta sacerdotal oficial. Abraham actuaba en un vacío legal y religioso, guiado únicamente por la revelación divina que había recibido y por el reconocimiento instantáneo de una autoridad espiritual superior. Al dar el diezmo, Abraham no estaba cumpliendo una obligación. Estaba estableciendo un principio eterno. Este acto era un reconocimiento tácito y poderoso de que Melquisedec ocupaba una posición sacerdotal y real más alta que la suya propia. El padre de la fe, el hombre con quien Dios había establecido un pacto irrevocable, el canal a través del cual todas las naciones serían benditas, se inclinó y sometió voluntariamente a este misterioso rey sacerdote. La implicación es abrumadora. La autoridad de Melquisedec trascendía el pacto abrahámico. Su sacerdocio era de un orden diferente, más antiguo y más fundamental. Era un sacerdocio que no derivaba su validez de un linaje humano o de una ley terrenal, sino directamente del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, el Dios que Melquisedec servía. Este momento sella para siempre la superioridad del orden de Melquisedec sobre cualquier sacerdocio futuro que surgiría del propio linaje de Abraham. Los levitas, que descenderían de Abraham, aún no existían. Pero cuando finalmente llegaran a existir y recibieran los diezmos del pueblo según la ley, lo harían como hombres mortales, dentro de un sistema temporalmente imperfecto. Sin embargo, en la persona de su antepasado Abraham, ya le habían pagado diezmos a Melquisedec. El libro de Hebreos lo expone con lógica impecable. Por extensión, en aquel acto, el sacerdocio levítico, aún no nacido, reconocía su propia inferioridad al diezmar a un sacerdote superior.
El diezmo de Abraham, por tanto, no fue una mera transacción. Fue una profecía en activa. Fue un acto de reconocimiento del verdadero sumo sacerdote celestial, una sombra de la adoración que finalmente se rendiría a aquel que no pertenece a una tribu terrenal, sino cuyo sacerdocio es eterno. Fue la primera y más clara señal de que el sistema que vendría, aunque divinamente ordenado para su tiempo, sería solo una figura temporal de una realidad celestial y permanente. Abraham, en un instante de pura revelación, vio más allá de su propio pacto y honró al sacerdote del Dios Altísimo, cuyo reino y cuyo ministerio no tienen fin. Siglos de silencio. La enigmática figura de Melquisedec, tras su breve y poderosa aparición, se sumerge de nuevo en el misterio, dejando tras de sí solo un eco de su nombre y el registro de un encuentro que desafió toda comprensión inmediata. Las generaciones de Israel pasan. La ley es dada en el Sinaí, el sacerdocio levítico es establecido con precisión meticulosa, y el sistema de sacrificios, fiestas y diezmos se convierte en el centro de la vida nacional y religiosa. Todo parece haber encontrado su lugar en un orden divino claro y estructurado. Y entonces, en medio del esplendor de su reino, el rey David, un hombre según el corazón de Dios, recibe una revelación que rompe todos los moldes establecidos. Movido por el Espíritu Santo, compone un salmo, el Salmo 110, que se erige como el pasaje más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo y que contiene una de las declaraciones más desconcertantes de toda la Escritura. Dirigiéndose a un personaje al que llama mi Señor, David profetiza: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya de por sí, esta declaración es profundamente misteriosa, señalando a una autoridad superior a la del mismo David. Pero es el versículo 4 el que resuena como un trueno en un día despejado, haciendo añicos cualquier expectativa sacerdotal convencional. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La declaración es explosiva. En el contexto inmediato de David, no tenía ningún sentido práctico. David era de la tribu de Judá. La ley de Moisés era explícita. El sacerdocio estaba reservado exclusivamente a los hijos de Aarón, de la tribu de Leví. Cualquier intruso de otra tribu sería rechazado. David, por muy amado por Dios que fuera, no podía ser sacerdote. Tampoco podía serlo ninguno de sus hijos que se sentaran en el trono. Los sacerdotes levitas oficiaban, pero morían y eran reemplazados. Ninguno podía ser llamado sacerdote para siempre. Por tanto, esta profecía no podía referirse a David ni a ningún levita. Era un anuncio claro de alguien que estaba por venir. Un Mesías futuro que no encajaría en las categorías existentes. La mención de Melquisedec no era una curiosidad arqueológica, era la clave teológica esencial. Al evocar a esta figura sin genealogía, eterna y real sacerdotal, Dios estaba revelando que el Mesías no vendría a restaurar el sacerdocio levítico, sino a inaugurar uno completamente nuevo y de un orden superior. El orden de Melquisedec se convierte así en la contraseña profética para un ministerio que trasciende la ley. Es un sacerdocio que no se basa en el nacimiento físico en una tribu, sino en el juramento irrevocable de Dios mismo. Es un sacerdocio real, que combina el cetro de Judá con la intercesión sacerdotal. Y, lo más crucial, es un sacerdocio eterno, que no se transmite por herencia porque su titular no conoce principio ni fin de días. Durante siglos, los rabinos y estudiosos debatieron el significado de este salmo. ¿A quién se refería David como mi Señor? ¿Cómo podría el Mesías ser ambas rey y sacerdote? ¿Qué significaba ese juramento divino? El enigma de Melquisedec, lejos de quedar resuelto, se profundizaba, transformándose en una promesa oscura pero expectante que aguardaba su cumplimiento en una figura venidera. La profecía permaneció oculta, como un código cifrado, esperando el momento en que la luz de la revelación final la iluminaría por completo. El enigma permaneció sin resolver durante generaciones. La profecía de David era como una llave suspendida en el aire, esperando la cerradura correcta para ser girada. El sistema levítico continuó, con sus sacerdotes vestidos de lino fino, oficiando en el tabernáculo y luego en el templo, ofreciendo sacrificios día tras día,
año tras año. Era un sistema divino, pero inherentemente imperfecto porque dependía de hombres mortales y de ritos que solo podían cubrir, nunca eliminar, el pecado. Era una sombra, una silueta proyectada por una realidad celestial aún no revelada. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, llegó Jesús de Nazaret, nacido de la tribu de Judá, no de Leví, un hecho genealógico que, según la ley mosaica, lo descalificaba por completo para acercarse al altar como sacerdote. Durante su ministerio terrenal, nunca vistió las vestiduras sacerdotales, nunca quemó incienso en el lugar santo, nunca roció la sangre de un animal sobre el propiciatorio. Y, sin embargo, él mismo afirmó tener una autoridad que trascendía el templo y sus ritos. La tensión era palpable. ¿Cómo podía el Mesías, el hijo de David, ser el sacerdote prometido si su linaje lo excluía? La respuesta, oculta a plena vista durante siglos, estalló con claridad deslumbrante en la explicación de los escritores del Nuevo Testamento, particularmente en la Epístola a los Hebreos. Jesús no vino a ser un sacerdote más en la larga fila de Aarón. Vino a ser el sumo sacerdote según un orden completamente diferente, el orden de Melquisedec. Esta no era una simple analogía, era la revelación definitiva que destapaba el misterio de ambos personajes. El autor de Hebreos argumenta con una lógica divina impecable. Como Melquisedec, Jesús es un sacerdote rey. Él posee la autoridad real de Judá y el ministerio sacerdotal en una persona. Como Melquisedec, su sacerdocio no se basa en un mandamiento ceremonial o un linaje físico, sin padre, sin madre, sin genealogía, sino en el juramento irrevocable de Dios mismo, juró Jehová, y no se arrepentirá. Su autoridad emana directamente del cielo. Como Melquisedec, su sacerdocio es eterno, sin principio de días, ni fin de vida. Los sacerdotes levitas morían y necesitaban ser reemplazados. Jesús, habiendo resucitado, permanece para siempre, y tiene un sacerdocio inmutable. Él es un sacerdote para siempre. Pero la superioridad de su sacerdocio no termina con sus credenciales, se extiende a su obra misma. El sacerdocio levítico era un ciclo interminable, sacrificios repetitivos que podían cubrir el pecado pero nunca quitarlo de raíz, realizados por hombres débiles que también necesitaban expiación por sus propias faltas. Jesús, nuestro Melquisedec celestial, ofreció un solo sacrificio de valor infinito y eficacia perpetua, a sí mismo. No la sangre de toros ni de machos cabríos, sino su propia sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Este único acto logró lo que millones de sacrificios animales nunca pudieron, la redención eterna y la perfecta limpieza de la conciencia del pecador. Y tras su resurrección, no entró en un santuario terrenal hecho por manos humanas, sino en el verdadero tabernáculo del cielo, para presentar ante el Padre el valor de su sacrificio completo y sentarse a su diestra, una postura que ningún sacerdote levita podía adoptar, pues su trabajo nunca terminaba. Jesús se sentó porque la obra de la redención estaba consumada para siempre. Ahora, Él vive para interceder por los suyos. No con sacrificios repetidos, sino con la presencia perpetua de su sacrificio consumado ante el Padre. Nuestro sumo sacerdote no está distante ni es indiferente. Él simpatiza con nuestras debilidades, porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El pan y el vino que Melquisedec, el Rey de justicia y paz, trajo para sustentar y refrescar al victorioso Abraham, encuentran su cumplimiento último en la cena del Señor. Jesús, nuestro Melquisedec verdadero, tomó el pan y el vino y dijo: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, derramada para remisión de los pecados». La sombra del valle de Sabe se convirtió en la sustancia en el aposento alto. El sustento para el guerrero cansado se transformó en el memorial eterno del sacrificio del victorioso. Así, el misterio de Melquisedec encuentra su sentido completo y glorioso en la persona de Jesucristo. Él es el Rey de justicia que trajo la justicia de Dios a los hombres. Él es el Rey de paz que hizo la paz por la sangre de su cruz. Y Él es el sacerdote eterno, que nos abraza en un pacto nuevo y eterno, dándonos acceso directo y confiado al trono de la gracia de Dios. La declaración de Hebreos es tan radical que inevitablemente fuerza la pregunta: si Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía,
que no tiene principio de días ni fin de vida, y si es presentado como un arquetipo perfecto, una figura hecho semejante al Hijo de Dios, entonces ¿quiénes estamos viendo realmente en ese encuentro con Abraham? ¿Fue un hombre extraordinario o fue algo más? La teología ha luchado con esta pregunta, generando varias interpretaciones, cada una con sus propias implicaciones profundas. La teoría más tradicional entre algunos padres de la iglesia primitiva y rabinos judíos es que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé. La longevidad de los patriarcas antediluvianos permitía que Sem aún viviera durante la vida de Abraham. Como heredero del linaje piadoso de Noé y testigo ocular del mundo anterior al diluvio, Sem poseería una autoridad patriarcal inmensa, pudiendo funcionar como un sacerdote legítimo para todas las familias de la tierra. Gobernar Salem y bendecir a Abraham tendría sentido en este contexto. Sin embargo, esta teoría choca frontalmente con el texto de Hebreos. Sem sí tenía un padre y una madre, Noé y su esposa. Su genealogía está meticulosamente documentada en Génesis 10 y 11. Tuvo un principio de días, nació, y un fin de vida, murió. Hebreos insiste en que Melquisedec carece de todo esto en el registro escritural, haciendo de Sem un candidato improbable. Otra posibilidad es que Melquisedec fuera una aparición angelical. Las teofanías y cristofanías, apariciones divinas, son comunes en el Antiguo Testamento, y los ángeles a menudo toman forma humana para llevar mensajes o realizar misiones. Un ángel no tendría genealogía humana ni un nacimiento terrenal, lo que explicaría la descripción de Hebreos. Podría poseer la autoridad necesaria para bendecir y recibir adoración en nombre de Dios. No obstante, el texto es específico al llamarlo rey de Salem. Los ángeles en las Escrituras no gobiernan ciudades terrenales ni establecen reinos físicos. Son mensajeros y ejecutores, no monarcas con un dominio geopolítico tangible. Este detalle hace que la teoría angelical sea insuficiente. Esto nos lleva a la teoría más audaz y teológicamente significativa, que Melquisedec fue una cristofanía, una aparición preencarnada del Hijo de Dios mismo. Esta perspectiva resuelve elegantemente todas las anomalías. ¿Sin padre, sin madre, sin genealogía? Esto describe perfectamente la naturaleza eterna de Cristo, el verbo que, en el principio era con Dios, que no fue creado y que no tiene origen. ¿Sin principio de días, ni fin de vida? Esta es una definición precisa de la deidad eterna de Jesús. ¿Sacerdote para siempre? Este es el título exacto que el Nuevo Testamento le confiere a Cristo. En este escenario, Abraham no solo conoció a un sacerdote misterioso, se encontró cara a cara con su Señor, el mismo Mesías que esperaba. Fue el Hijo de Dios quien salió a recibir al Padre de la fe en el camino de regreso de la batalla. Fue él quien le trajo sustento con pan y vino, prefigurando la comunión que establecería siglos después. Fue su voz la que pronunció la bendición, y fue a él a quien Abraham reconoció como la máxima autoridad espiritual al entregarle el diezmo. Esta interpretación transforma el encuentro de un evento histórico interesante en un momento de profunda comunión divina, donde el pacto abrahámico se conecta directamente con su fuente y cumplimiento eterno. Ya sea que se le vea como una poderosa sombra profética diseñada por Dios para apuntar específicamente a Cristo, o como una manifestación real del Cristo preencarnado, la conclusión es ineludible: Melquisedec no es un personaje independiente. Su significado y su misterio solo se resuelven plenamente en la persona y la obra de Jesucristo. Él es el lente a través del cual esta figura enigmática adquiere un foco nítido y glorioso. La aparición en el Valle de Sabe no fue una casualidad ni una digresión, fue una revelación deliberada del eterno plan de Dios, un destello de luz divina que iluminó el camino de la fe mucho antes de que la ley fuera dada, anunciando el sacerdocio perfecto y eterno que un día reconciliaría el cielo y la tierra. El relato de Melquisedec no es una curiosidad teológica para ser archivada en los anales de lo misterioso. Es una revelación viva que atraviesa los siglos y golpea directamente el corazón de nuestra realidad presente y nuestra esperanza futura. Cada hilo de este misterio, desde el Valle de Sabe hasta el aposento alto, desde el pan y el vino de Abraham hasta la copa de la nueva alianza, teje un tapiz que revela una verdad transformadora:
Tu relación con Dios no está mediada por un sistema temporal, sino por un sacerdote eterno. Por tanto, esto significa que tu acceso a Dios es directo y garantizado. Ya no dependes de un sacerdote mortal que debe ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados antes de poder acercarse por los tuyos. Tu sumo sacerdote, Jesús, según el orden de Melquisedec, es santo, inocente, puro y apartado de los pecadores. Él no simpatiza desde la distancia, comprende tu humanidad desde dentro, porque la vivió, y ahora intercede por ti en el trono mismo de la gracia, presentando continuamente el valor de su sacrificio perfecto. Puedes acercarte, por tanto, con plena confianza, no basada en tu propia perfección, sino en la de Él. Significa que tu seguridad descansa en un pacto inmutable, sellado con un juramento. El sacerdocio levítico era administrado por hombres falibles bajo un pacto condicional. El sacerdocio de Jesús, como el de Melquisedec, es anterior y superior a la ley. Está fundado en el juramento irrevocable de Dios Padre al Hijo: tú eres sacerdote para siempre. Tu esperanza no está anclada en la volubilidad humana, sino en la fidelidad divina y en una promesa que Dios juró no romper. Y finalmente, este misterio arroja una luz poderosa sobre el futuro que aguarda. El libro de Apocalipsis no presenta a un Cristo despojado de sus títulos, sino a la culminación de todo lo que Melquisedec prefiguró. Él es el Rey de justicia que juzgará con equidad. Él es el Rey de paz que restablecerá la Salom en una nueva creación. Y Él es el sacerdote eterno que, habiendo consumado la redención, reinará y mediará para siempre en la nueva Jerusalén, la Salem celestial, donde no habrá más templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. El ministerio que comenzó en la bruma de la historia antigua encontrará su expresión perfecta en la eternidad. El encuentro en el camino de regreso de la batalla era una promesa de que el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, no nos dejaría librados a nuestros propios esfuerzos religiosos. Él mismo vendría a nuestro encuentro, nos sustentaría, nos bendeciría y establecería un camino de regreso a el que sería eterno, efectivo y suficiente. Melquisedec era el anuncio. Jesús es la realidad. Y tu vida, hoy, puede descansar en la verdad de que tienes un sacerdote para siempre. Si este viaje a través de las Escrituras te ha inspirado a buscar una conexión más profunda y creativa con Dios, tenemos algo especial para ti. Si quieres aprender cómo transformar tu tiempo devocional en una experiencia profundamente personal y creativa, cultivando una relación más significativa con su palabra a través del arte y la reflexión, te invitamos a descubrir nuestro programa exclusivo. Encuentra el enlace en la descripción para comenzar a crear tu propio diario bíblico y convertir la lectura, que a veces puede parecer lejana, en una práctica viva y transformadora. No te lo pierdas.